Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Hola, 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 hola. Buenos días, profe. Buenos días. Ya si gustan pueden comenzar a escribir su nombre en el chat para que quede registrado la asistencia a la clase. El tema que vamos a ver hoy, el de esta semana se llama poliedros. ¿Ok? Un poliedro es un cuerpo geométrico tridimensional cuyas caras son polígonos. Los poliedros pueden ser convexos o cóncavos. Eh, un ángulo diedro es la región del espacio delimitada por dos semiplanos. Un ángulo diedro es convexo si es menor que un llano y en caso contrario se dice que es cóncavo. Recuerden que los convexos son aquellos ángulos o polígonos que tienen ángulos internos que son menores de 180 grados. Y los cóncavos son aquellos polígonos que tienen un ángulo mayor a 180 grados. Entonces tenemos aquí los poliedros que pueden ser que tengan ángulos convexos o cóncavos. En un poliedro podemos distinguir los siguientes elementos. Contienen caras, que son los polígonos que forman el poliedro, las aristas, que son los segmentos en los que se intersectan o cortan las caras. Los vértices son los puntos donde se intersectan las aristas. Y diagonal, que es el segmento que une dos vértices de caras diferentes. Además, podemos citar los ángulos diedros delimitados por dos caras que se cortan y los ángulos poliedros determinados por las caras que inciden en un mismo vértice. Por lo regular, los poliedros se clasifican por cóncavos, pirámides, prismas, ¿ok? Cuando son irregulares. También se pueden clasificar por el número de caras que tienen. Por ejemplo, puede ser un tetraedro, un pentaedro, un hexaedro, heptaedro, octaedro, etcétera. Dependiendo el número de caras que tiene, así se les conoce. Tenemos también una clasificación de regulares e irregulares. Los irregulares son todos aquellos poliedros que todas sus caras son idénticas. Y los irregulares son cuando las caras no son iguales. ¿Sí? Por ejemplo, en los irregulares, como les decía, pues tenemos las pirámides y los prismas. En los poliedros, que todos sus que son regulares, pues es por ejemplo un cubo que tiene todos los lados de cuadrados, son seis lados cuadrados y todos sus lados son iguales, pues, ¿de acuerdo? Un octaedro que tiene 8 lados iguales y los polígonos que lo forman cada uno de los lados tienen la misma área, es el mismo polígono. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Podemos calcular los volúmenes de los, de los, este, de los polígonos. Por ejemplo, en una pirámide es un poliedro cuya base es un polígono cualquiera y cuyas caras laterales son triángulos con un vértice común llamado vértice de la pirámide. Estos son los elementos que contiene una pirámide.
Como ustedes pueden observar, en la parte de la base, esta de aquí, tenemos un cuadrado. ¿Sí lo ven? Hay un cuadrado como base de la pirámide. Si es cuadrado, pues quiere decir que este lado tiene la misma longitud que este lado. A cada uno de los puntos donde se unen las aristas se llaman vértices. Los lados en donde se unen las caras o las caras con las bases se llaman aristas. Entonces, donde se unen cada arista se llaman, ¿cómo se llama? Vértice, perdón. Entonces, la base pues tiene aristas iguales de la misma longitud, ¿sí? En la base también tenemos una apotema. La apotema viene del centro de la base hacia la mitad de uno de los lados o de una de las aristas de la base. De la base, de cada lado de la base, va a salir una cara. Las caras en las pirámides siempre son triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, de cada lado de la base, no importa cuántos lados tiene este polígono de base, de cada lado va a salir un triángulo, ¿sí? Y este triángulo va a tener su altura, que le vamos a llamar apotema, esta amarilla que se ve aquí. Y del centro del polígono base hacia el vértice superior, esa longitud o esa medida se llama altura del poliedro. ¿Ok? Entonces tenemos una base de poliedro, del poliedro o de la pirámide, que es un poliedro que puede ser de 3, 4, 5, 6, no importa el número de lados. De cada lado del poliedro base sale una cara y cada cara es un triángulo. ¿Ok? Aquí tengo un ejemplo. En esta página ustedes pueden crear o dibujar un poliedro. Por ejemplo, un poliedro que tiene de base un triángulo. La base es el color como rosita, no sé si lo alcanzan a ver. Tiene 3 lados la pirámide, ¿sí? Tiene de base un triángulo. Puede ser que tenga un cuadrado, este sería un cuadrado. Tiene una base de 4 lados, ¿sí? O puede ser que sea un heptágono que tiene de 5 lados, de base de 5 lados. ¿Okay? Y ustedes observan de cada uno de los lados de la base, pues sale una pirámide, un triángulo, perdón, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, la apotema de la base es la longitud que hay del centro de la base hacia la mitad de uno de los lados. ¿Ok? Por otro lado, también tenemos la apotema de la pirámide, que esa sale del centro de la cara hacia el vértice superior de la pirámide, y esta apotema de la pirámide me representa la altura del triángulo, que en este caso es la cara de la pirámide. ¿Okay? Y por último tenemos la altura de la pirámide. La altura de la pirámide es del centro del polígono base al vértice superior de la pirámide. ¿Okay? Aquí, si ustedes quieren, pueden hacer más pequeña esta altura
o pueden hacer más angosto el radio del polígono, ¿sí? Para que vean la diferencia que va existiendo entre cada uno de los elementos. Entonces recuerden que tenemos un polígono como base. De cada lado o de cada arista del polígono base va a salir un triángulo, y a este triángulo le vamos a llamar cara de la pirámide, ¿sí? Y los elementos de la pirámide pues consta de la longitud de cada lado del polígono base, del apotema del polígono base, de la altura de la pirámide y del apotema de la cara de la pirámide. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, algún comentario. ¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces para calcular el área total de la pirámide es necesario conocer el área de la base, el perímetro de la base, la apotema de la base, la apotema de la pirámide, la altura del poliedro. ¿Ok? Hay veces que nos dan todo esto, o hay veces que tenemos que calcularlo. Como estamos manejando triángulos, y son triángulos rectángulos, porque aquí en el centro se forma un ángulo de 90 grados, entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa o calcular alguno de los catetos. ¿Ok? Recuerden que todo lo que hemos visto en las actividades pasadas también las vamos a poder aplicar en estas nuevas actividades. Entonces, para calcular el área total de una pirámide, pues este va a ser igual al área de la base más el perímetro por la altura entre 2. Esta fórmula también la pueden escribir, o sea, si el área total es igual al área de la base más el perímetro por la altura del triángulo de la pirámide entre 2. ¿Ok? Y el volumen de una pirámide, pues también lo pueden poner como, bueno, es 1/3 por del área de la base por la altura. O la pueden escribir como que el volumen es igual al área de la base por la altura entre 3. ¿Ok? Esto es lo mismo que esto. Y vamos a ver ahorita un ejemplo. Dice hallar el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular cuya arista de la base mide 10 centímetros, la altura mide 12 centímetros y la apotema del poliedro mide 13 centímetros. Entonces, primero tenemos que enfocarnos a identificar cuáles son las medidas de cada uno o que nos están dando. Como podemos observar, tenemos, no se alcanza a ver, poner con este lado de la base del polígono mide 10 centímetros. Como es un cuadrado, entonces mide 10 centímetros en cada uno de sus lados de la base. ¿Ok? De este lado también mide 10 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, me está diciendo también que la altura de la pirámide, o sea, del centro del polígono de base hacia el vértice superior, mide 12 centímetros. ¿Ok? Y
tiene un apotema, la apotema de la pirámide es la altura del triángulo. Esta apotema mide 13 centímetros. ¿Ok? También me indica, pero esta, pues no, en realidad no lo voy a utilizar, que esta apotema de la base mide 5 centímetros. ¿Por qué esta no la voy a utilizar? Incluso es que nos la ponen como trampa. Porque dice que para calcular el área, voy a calcular el perímetro por la altura, pero es la altura de la pirámide. Y para calcular el volumen es el área de la base por la altura. ¿Ok? Bueno, me regreso aquí al triángulo. Estos son los elementos que me están dando. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto para que no nos haga estorbo. Y ahora pueden ustedes observar que para calcular el área de un poliedro, pues tengo que calcular el área de todos los lados. Para calcular, o de todas las caras, para calcular el área de todas las caras, se calcula de la siguiente forma. Primero necesito saber cuánto es el perímetro de la base. El perímetro de la base, como ustedes observan, es este lado por el número de lados de la base. En este caso es 10 por 4 lados. Serían 40. 10 por 4, 40. ¿De acuerdo? Y necesito saber cuánto vale la apotema del poliedro. La apotema del poliedro o de la pirámide, pues esa es la altura de una de las caras de la pirámide, que en este caso son 13 centímetros. Entonces 10 por 4 pues me da 40 centímetros. Por 13 me da 520 centímetros. ¿Ok? Y eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces el área de aquí pues es igual a 260 centímetros al cuadrado. Esta área es lo mismo que si ustedes multiplicaran, por ejemplo, la base por la altura entre 2 de cada uno de los triángulos y la multiplicaran por 4. Les va a dar exactamente lo mismo. O sea, esta área de aquí es igual a la base, que es 10, por la altura, o sea, voy a calcular el área solamente de aquí, de este triángulo. Base, que es 10, esta de aquí, mide 10 centímetros, por la altura, por 13, entre 2. Entonces esto me da 10 por 13, son 130, entre 2. Y esto es igual a 65. ¿Verdad? Ahora, como son 4 triángulos, es 1, 2, 3, 4. Vamos a multiplicar este 65 por 4. 6 por 60 son 240. 4 por 5, 20. 260 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, si se fijan, me da lo mismo. Este 260, pues es igual a este 260. Entonces, en realidad, esta fórmula es como si yo sacara el área de un triángulo y lo multiplicara por el número de caras o de triángulos que aparecen en este poliedro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con esto pues ya tenemos el área de esta parte del poliedro. Me falta sacar el área de la base. ¿Están de acuerdo? Por aquí. Ok, entonces para calcular el área de la base, pues simplemente multiplicamos, en este caso como es un cuadrado, lado por lado, ¿sí? Si fuera otra figura, recuerden que existen
fórmulas para calcular el área de un polígono, ¿sí? Pero en este caso, como es un cuadrado, quiere decir que es 10 aquí y 10 aquí. Y el área de un cuadrado es el lado al cuadrado o lado por lado, ¿sí? En este caso, pues vale 10, entonces multiplicamos 10 por 10, son 100 centímetros cuadrados. Y sumamos esta área más esta área y me daría entonces que el área total sería 260 centímetros cuadrados más 100 centímetros cuadrados igual a 360 centímetros cuadrados. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto, profe. Ok. Bueno, entonces para calcular el volumen, les decía a sus compañeros en el otro video, recuerden que el volumen es la cantidad de elementos que le puedo meter a, a algo tridimensional, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen una alberca. No soy muy bueno dibujando, pero algo así. Aunque ustedes no lo crean, esta es una alberca. Algo así. ¿Qué es el volumen? Pues es la cantidad de agua que cabe dentro de la cisterna o de la alberca o no sé, de su pila que tiene ahí en su casa. Ese es el volumen. ¿Ok? Entonces, para calcular el volumen de una pirámide, se hace con esta fórmula. El volumen de una pirámide va a ser igual al área de la base por la altura de la pirámide entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque para calcular el volumen de un rectángulo es la base por la anchura por la altura. ¿Okay? Supongamos que de base tenemos 4, de anchura tenemos 2 y a lo mejor de altura tenemos un 1. Entonces este se multiplica como 4 por 2, 8 por 1, son 8. 4 por 2, 8 por 1, 8. 8 centímetros cúbicos, que es el total del agua que le cabe a, a esta cisterna o a esta alberca. Aquí, como es una pirámide, esta pirámide representa una tercera parte de un rectángulo, ¿sí? Por eso se divide entre 3. Va a multiplicar el área de la base por la altura. El área de la base en este rectángulo, pues esta parte de acá abajo. Y eso lo va a multiplicar por la altura, que es hacia arriba. ¿Ok? En este caso, el área de la base en este triángulo es esto de aquí. Pero como no está cuadrado, entonces lo tiene que dividir entre 3. ¿Sí? Si estuviera cuadrado, pues nada más sería el área de la base por la altura. Pero como no está cuadrado, está cerrado este triángulo. O sea, hace un triángulo aquí. Este de aquí, si ustedes pueden ver, aquí cabría otro triángulo igual, otra pirámide igual, y acá sería otra pirámide igual. ¿Sí lo ven? Entonces, esta pirámide solamente representa una tercera parte de todas las demás. Por eso se divide entre 3. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, la base, el área de la base, como ya vimos hace rato, el área de la base es multiplicar 10, perdón, es multiplicar 10 por 10, ¿de acuerdo? 10 por 10 son 100. Por la altura sale de aquí del centro hacia el vértice superior. ¿Ok?
Entonces es 10 por 10 por la altura, me da 1200. Entre 3 son 400 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Y ese sería el volumen de esta pirámide. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe. Ahí se encuentran las dos fórmulas para calcular el área y para calcular el volumen de la pirámide. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ver la actividad de esta semana. Dice la actividad: resuelve en tu cuaderno el siguiente ejercicio. Calcula el volumen de la cúspide del santuario guadalupano ubicado en la ciudad de Zamora, Michoacán, la cual tiene forma de pirámide hexagonal de 1.22 metros de lado y su altura mide 9.4 metros. Calcula el área total y su volumen. Si nos vamos al ejemplo, sería una pirámide hexagonal, quiere decir que tiene 6 lados, como esta, ¿sí? Tiene 6 lados en la base. Y este lado, ¿cuánto mide? Según esto, es acá. Este lado de acá, el lado de la base, mide 1.22 metros, ¿de acuerdo? Y la altura que va del centro hacia el vértice superior mide 9.4 metros. Si lo vemos como en el ejemplo anterior, tendríamos que este lado de aquí es un hexágono, no es un cuadrado, ¿ok? Pero este lado de aquí es de 1.22 metros. Y tendría 6 triángulos con una altura. En este caso no me están dando la apotema, me están dando la altura. La altura es la que se encuentra en la parte central del polígono. La altura es esta que va de aquí a acá, ¿de acuerdo? 9.4 metros. Tenemos que calcular el área total. Para calcular el área total, tendríamos que calcular cuánto vale la apotema, ¿ok? Y la apotema la vamos a calcular con el teorema de Pitágoras, ya que tenemos esta altura y tenemos este lado de aquí. Con este lado de aquí, yo podría calcular cuál es la apotema de acá, ¿sí? Y teniendo esta apotema y esta altura, puedo calcular cuánto es la apotema de la cara. ¿Por qué podría calcular la apotema de la cara? Porque esta apotema de la cara sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Okay? De todos modos, aquí en el ejemplo viene cómo calcular el área de la pirámide. Si ustedes observan, esta sería la altura, ¿sí? Este de aquí tendría el valor de la apotema y este de aquí sería la hipotenusa. Es lo que requiero de la apotema de la cara para calcular el área de cada cara. ¿Okay? En la segunda parte van a construir dos maquetas o dos poliedros, ¿sí? Que se presentan en su vida cotidiana. No es necesario que se presenten en su vida cotidiana. Yo lo que les voy a pedir y les voy a pasar es estas maquetas o estos patrones para que ustedes puedan imprimirlos y solamente me construyan dos poliedros, ¿ok? Son de los primeros. Los poliedros puede ser un tetaedro, un hexaedro, un cubo, un octaedro, etcétera. Cualquiera de estos. Me imprimen dos, lo construyen, los pueden dibujar si ustedes gustan o alguna cosa, le toman foto y me la incluyen junto con la solución del volumen de la cúspide de la Catedral de Guadalupe de Zamora. ¿Okay? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe.
Bueno, entonces de todos modos ven los videos que están aquí. En un rato se los paso por el grupo de WhatsApp para que estén al pendiente. ¿De acuerdo? Si no hay dudas, pues nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén bien, hasta luego.